Estados Unidos advirtió este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a los que siguen sus órdenes que sus escandalosas violaciones de derechos humanos no quedarán impunes tras un choque en la frontera con Brasil que dejaron 2 muertos. Estados Unidos condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos contra civiles desarmados y voluntarios inocentes en la frontera de Venezuela con Brasil, afirmó el gobierno del presidente Donald Trump en un comunicado, la Casa Blanca. Las escandalosas violaciones de derechos humanos por parte de Maduro y los que siguen sus órdenes no quedarán impunes, señala, pidiendo luego a los militares que permitan el paso de ayuda humanitaria al país. La nota responde a informes de prensa sobre la muerte de 2 indígenas el viernes en un intento de abrir el paso fronterizo que el gobierno de Maduro ordenó cerrar para impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por Washington sin el consentimiento de Caracas. Según la versión difundida por diputados opositores, militares venezolanos abrieron fuego contra manifestantes, con los 2 fallecidos y una quincena de heridos como resultado. Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, desvinculó a los militares de los sucesos. Lo que ocurrió esta mañana nada tiene que ver con las versiones que han circulado. De hecho, algunos de los heridos están heridos por armas blancas, machetes, incluso flechas. En su comunicado al respecto, la Casa Blanca afirmó que Maduro ha dado órdenes de reprimir a quienes buscan traer ayuda al país. La violación atroz de los derechos humanos por parte de Maduro y quienes siguen sus órdenes no quedará impune, advirtió Estados Unidos, que instó a los militares a que permitan que la ayuda humanitaria ingrese pacíficamente al país. La oposición, liderada por Juan Guaidó, que proclamó hace un mes presidente de Venezuela, o por la Asamblea Nacional, tiene previsto ingresar al país este sábado los envíos estadounidenses por diversos puntos fronterizos con Colombia y Brasil en contra de la voluntad del gobierno. Caracas ha ordenado cierres fronterizos terrestres con estos 2 países y también marítimo con el territorio holandés de Curazao, países en los que Estados Unidos ha reunido la ayuda humanitaria. El gobierno de Trump fue el primero en el mundo en reconocer al opositor Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones económicas contra el país caribeño para forzar la salida de Maduro del poder. Además, Trump ha insistido en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para deponer a Maduro. Con información de EFE más sobre este tema. El régimen venezolano reprimió a una comunidad indígena que apoya el ingreso de ayuda humanitaria. Al menos 2 muertos. Maduro y Guaidó resolverán el destino de Venezuela en los puentes de Cúcuta. La ayuda humanitaria de Brasil partió hacia la frontera con Venezuela. ¿Cómo se construyó el poder militar en 20 años de chavismo? ¿Es posible su ruptura con Maduro?